Hoy nos acompaña aquí en el estudio Daniel Ullúa. Daniel, que es integrante de la agrupación Boinas Rojas, y le damos por supuesto la bienvenida. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo Hola, estás? Betiana, ¿cómo estás? Bueno, gracias por venir. No, gracias a vos por invitarnos. Sentite cómoda que te vamos a hacer la nota. Bueno, Daniel hoy está aquí con nosotros porque cada 14 de junio de todos los años, desde Malvinas, se conmemora el Día de la Máxima Resistencia de los Caídos en Malvinas. Y de alguna manera está aquí Daniel para contarnos un poquito de esto. Pero antes de hablar de este tema, vamos a hablar un poquito de tu agrupación, si te parece. Bárbaro. Tu agrupación Boinas Rojas. Sí. ¿Qué significa? ¿Cómo fue este comienzo tuyo de ser parte de Boinas Rojas? Bueno, mira, esto, nosotros personalmente tenemos una historia, cada uno la suya, y la mía, en este caso en particular, tuvo esa faceta en mi vida que, bueno, significó algo muy importante en mi vida, que me dejó marcado para siempre, por supuesto. Bueno, el servicio militar obligatorio era obligatorio, y dentro de las Fuerzas Armadas hay distintos roles que se manifiestan, se ponen de manifiesto en el momento que uno entraba al ejército, como en este caso soldados. Te vuelvo a explicar que era obligatorio, así que no teníamos opción. Digamos, exacto. Así que bueno, las opciones eran estas, como fuerzas de élite, que se preparan diferentes a las otras infanterías, estaban presentes en esos lugares para llevar soldados, y el que se quería anotar, los Boinas Rojas o el paracaidismo está en Córdoba, en la 4ª Brigada Aérea. Vos lo hiciste ya en Córdoba. A nosotros, por ser de este distrito, sí, no nos correspondía ir para aquellos lados. Tenías que pedir voluntario. Entonces vos podías ser voluntario paracaidista, dejemos otra anfibio, vos podías pedir si querías, sí, y te trasladaban a ese lugar. Bueno, a mí también me llamó la atención en la Boina Roja. ¿Y por qué? Por una cuestión muy particular, ¿viste? Yo sabía que el paracaidismo existía, pero no a ese punto, a ese nivel. Y bueno, fue una curiosidad que tenía de un joven de 18 años en ese momento, 19 en sí, porque, bueno, y me anoté para paracaidista. Y de ahí, bueno, al ser actuar, que no tenía ningún problema para ser soldado, terminé siendo paracaidista en la 4ª Brigada Aérea Aerotransportada de Córdoba. Y bueno, ahí empezó todo lo que tiene que ver con el ejército en sí, en mi vida. En tu vida. Yo entré en el 81, en marzo del 81, al servicio militar obligatorio en Córdoba, y mi baja fue el 12 de julio de 1982. ¿Por qué? O sea que todo el conflicto, el 12 de junio me dan la baja, pero todo el conflicto estuvo dentro, claro, del ejército incorporado como soldado. Claro. Recibí órdenes como todo. El propósito de las Fuerzas Armadas estaba cumplido con el hecho de ya haber llevado soldados de infantería y bueno, en este caso de toda la fuerza, a ese conflicto en sí. Y bueno, hay soldados que lo hicieron y otros que no, que tuvieron, claro, que se enfrentaron al enemigo, y otros no. Claro. Otros cumplimos otros roles. Exactamente. En este caso, el mío particular fue el de estar como soldado para la parte de abastecimiento. Claro. Vos, para poner un soldado en una guerra, necesitas 10 soldados más, por ejemplo. Está el talabartero, está el de intendencia, el que hace los cascos, claro, el armero, el chofer, el que los traslada. Vos, para poner un infante en la guerra, necesitas de toda esa gente. Y toda esa gente, todos los regimientos tienen gente capacitada o capacitan gente para ese tipo de cosas. Y como yo, en realidad te cuento, soy clase 61, pido prórroga para terminar mis estudios acá en la escuela, que en ese tiempo era la ENET, número 1,
termino mis estudios y se podía pedir prórroga, entonces lo hago con la clase 62. Para mí es un orgullo haberlo hecho. Y bueno, sucedieron cosas, y cosas que nos marcaron a todos, a esa clase en especial. 62-63, porque la clase 63 estaba incorporándose cuando sucede Malvinas, y 62 se estaba retirando ya de la parte que nos correspondía. O sea, cuando vos tomas un compromiso a la patria, es para siempre. Es para siempre. Así que bueno, siempre voy a tener esta parte del soldado. Si bien soy una persona civil, pero llevo esto en mi corazón. Pero no lo llevo por política, lo llevo por convicción. Por convicción. Porque los que cayeron eran soldados como yo. Dejemos la parte que tenía que ver de los superiores, que ellos sí seguían una carrera militar y estaban cumpliendo con su deber. Nosotros también estábamos cumpliendo con nuestro deber en ese momento. Pero ellos tenían otro tipo de obligaciones porque seguían la carrera militar. Claro, entiendo. Entonces, por ahí se sucedieron cosas que sí, bueno, algunos estuvieron en la altura, otros no tanto. Pero esa parte a nosotros particularmente no nos trae ninguna clase de problema. Lo que nos trae a nosotros hacer cosas que signifiquen mucho o poco mucho, en el hecho de malvinizar, es justamente eso. No juzgamos, no tenemos, ni queremos chocar con nadie, no tenemos grieta política, ni tampoco nos afectamos a la grieta que suceden dentro de los mismos que tuvieron en Malvinas y los que no. Claro. Así que el hecho de que, bueno, me dijiste una cosa y me fui por las ramas. No, está bien. Lo que pasa es que tengo que contarlo porque si no, hay una historia detrás. Claro. Sí, yo estuve siempre prácticamente en silencio. Gran parte de la población de San José de la Esquina no conoce esta parte. Yo fui un soldado comprometido y lo sigo siendo. Daniel, como les pasó a muchos que regresaron de Malvinas y no hablaron durante muchos años, ¿no? Claro, justamente. Bueno, ahí hay razones políticas que quedaron que es harina de otro costal. No es que no se puede hablar, se puede hablar. Yo no me voy a callar nunca de nada, ni mucho menos porque hay sangre derramada y de soldados que dentro de esa sangre derramada pudo haber estado la mía. Claro. Bueno, no sucedió así. Sucedieron hechos y viste cómo es la historia, hasta la misma Biblia. Dios vio la situación y otros la escribieron. Exacto. Después está el exégesis y la hermenéutica, aquí en lo que vos puedas llegar a entender de la situación. Daniel, contame que el significado de la boina roja, el significado de esa insignia. De la boina roja. Sí. Bueno, es una... mirá qué tan importante será el significado de esta boina, que, por ejemplo, Estados Unidos cuando mueve fuerzas especiales de paracaidismo, la 601, que ellos la tienen estrictamente para casos muy, muy especiales. Cuando ya se mueven esas fuerzas, es porque el conflicto es realmente serio. Ajá. Porque si no son tropas de élite que no se mueven. E incluso hoy en día, el ejército argentino está trabajando con el ejército norteamericano en la parte de lo que es ejército. Son fuerzas de élite. Prácticamente son fuerzas especiales. ¿Viste? Por ejemplo, yo tuve 52 días de periodo de adaptación donde vos de civil pasás a ser soldado y tenés por ejemplo, nosotros lo pudimos hacer 52 días en un lugar determinado donde vos te adiestrás como soldado. Y después teníamos un mes y pico, casi un mes y algo, para hacer el curso de paracaidista. Ajá. O sea que la exigencia era permanente todos los días. Por ejemplo, en otros lugares, en otra parte del ejército, cuando vos ya tenías una trayectoria dentro del ejército o ya tenías un tiempo, eras soldado viejo. Nosotros nunca llegamos a ser soldados viejos. Siempre tuvimos todo el tiempo así. Claro. Porque esa parte nos exige, era muy... Y acá pasó lo siguiente, o sea, el paracaidismo o el paracaidista en sí,
es respetado a nivel mundial por razones muy particulares, los mismos ingleses, norteamericanos. Vos hablás de un paracaidista a nivel mundial y es como que se para la voz del ejército para decir, bueno, es porque justamente inspira ese tipo de respeto. Claro, claro. E incluso sucedieron cosas en Malvinas donde justamente el paracaidismo reconoció, y que un paracaidista reconozca la valentía de otro soldado es algo que no... Claro que sí. Contanos un poquito qué te lleva a vos a hacer este homenaje que ahora vamos a compartir, que hiciste por este día tan importante, que cada 14 de junio se conmemora este día, ¿no? Este día muy especial, el Día de la Resistencia, de la máxima resistencia. ¿Por qué decidiste hacer este homenaje? Bueno, es justamente porque el Día de Máxima Resistencia es donde se combate prácticamente casi cuerpo a cuerpo, donde se cae la bayoneta y se peleó con el enemigo face to face, como le dirían ellos, y bueno, y estuvimos a la altura de las circunstancias. Nuestros soldados tuvieron soldados, como también oficiales y suboficiales, que dieron su vida y que son, por ejemplo, recordados siempre. Claro. Es el caso de, particularmente, nosotros conocemos al Perro Cisnero, que era un sargento que él dijo, yo no me rindo, no nací para rendirme, así que murió en una batalla así. El teniente Esteves, también fue un soldado más comprometido con su soldado que con el hecho en sí. Eran muy patriotas que salían a defender a la patria. Y nosotros, los soldados rasos, que no teníamos opción que decir, bueno, en el momento que llegamos a ese lugar, se perdieron todos, se dejó de lado todo, lo que fuera opción, lo que era la patria. Ellos venían por mi mamá, por mi papá, por la tuya, entonces el sentido de la patria se puso sobre la tabla. Entonces, ¿qué pasó? Pasó lo siguiente: vos en una trinchera tenés a un compañero, ese es tu familia, él es tu familia. Entonces se pasa de una amistad, se pasa de un compañerismo. Se llama camaradería, pero tampoco le cabe. Es una hermandad. Vos estás cuidando la espalda de tu compañero, estás cuidando parte de tu vida y estás contrarrestando a alguien que viene a sacarte lo que... Porque si has dado un vistazo a Argentina, es hermosa. Nuestra patria es bella. Es verdad. Bella por muchas cosas. Es verdad. Bueno. ¿Te parece si compartimos lo que hiciste? Dale, porque me emociona, hay cosas que me emocionan. Vamos a compartirlo. No me busquen las cruces blancas que sembró la muerte en mi suelo patrio. No estoy en las sombras oscuras de esas cruel mortajas. No me busquen llanto amargo de la desesperanza que regó el suelo de mi amada patria. Yo que fui un torbellino que a sangre y fuego defendió este suelo, fui grito de guerra en el fragor de la más dura batalla, que dejé mis sueños escondidos al pie de los montes de las dos hermanas. Hoy no me
será Nainarca. Me vas a encontrar en la libertad del viento que cruza mesetas, montes y las playas de ese continente tan austral, tan nuestro. Soy Malvinas porque ahí dejé mi alma y mi cuerpo. No me olvides, sé mi voz que despierte a los pueblos el amor por su patria, que sepan la historia, los libros, los versos, que bravos guerreros lo dejaron todo defendiendo el honor de este nuestro amado suelo. Bueno, qué decir, ¿no? Mira, bueno, Es letra tuya esto, ¿no? la letra sí, y lo comparto con dos hermanos de la vida que son formidables, el caso de Daniel Rosales, que con él estamos en la otra parte, Ujú. pero no deja de ser una persona muy preparada para este tipo de cosas. Él compaginó la parte de música y canto, y Andrés Ortega, que de Mendiolaza, Córdoba, es un artista fotógrafo que también es boina roja, y bueno, él hizo la parte de las imágenes. ¿Y cuándo escribiste esto? ¿Cuánto, cómo? ¿Cuándo lo escribiste esto? No, o sea, si yo te digo, me salen. No tengo un día, no tengo un horario, no tengo... A veces cuando duermo, a veces me despierto, a veces me levanto temprano, hay una inquietud, hay algo en mí y empiezo a escribir. Ujú. Cosas que, o sea, nosotros, cuando vos tenés una edad determinada, los recuerdos están ahí. Cuando ya avanzás en edad, son flashes que te traen a la mente cosas que, bueno, como esta. Malvinas fue algo muy grosso para nosotros. Y bueno, todos los días y todos los, o sea, eso va a ser eternamente. Obviamente, para mí. claro que sí. Si hay otra vida, también creo Claro, que va a seguir claro. de esta forma. Daniel, hay una persona muy ligada a San José de la Esquina, sus papás estuvieron muy ligados a San José de la Esquina. Estamos hablando del alférez Alfredo Jorge Alberto Vázquez. Nosotros tuvimos la posibilidad de conocer aquí, porque estuvo muchas veces en el acto de Malvinas, a Mónica, su Sí, hermana. sí. Sí, bueno, es una de las personas, creo que más allegada, la familia más allegada a nuestra localidad, que estuvo en esta guerra y que lamentablemente murió, ¿no? En esta guerra. Y es parte de esta resistencia él, ¿no? Claro, sí, justamente. Bueno, Alfredo, en el conjunto o en su camaradería, le decían el Gordo Vázquez. Bueno, yo no lo llegué a conocer, ni fue tampoco un superior mío. Ujú. Sí, es un superior del ejército que merece todo el respeto, y más allá de eso se lo merece por lo que significó y por lo que hizo. Lo que hizo, ¿no? Fue hijo de una sanjosecina, Ujú. de la familia de él. Élida y don Es una Alfredo cosa Vázquez. muy, para nosotros, quiero que quede claro, la mamá, siempre una mamá va a tener sus hijos con dolor, pero sabe que lo trae a la vida. Claro. Para que 18, 19 o 20 años después una guerra te lo quite, que no Ujú. es... Contanos qué hizo Alfredo en la guerra. Alfredo sale, hace su parte de reconocimiento, sale con su nave. La historia en sí es fundamental. Yo te puedo contar así cosas esporádicas. ¿Por qué también?
porque sé que algún día puede venir Mónica, puede venir alguien y explicarlo y contarlo de otra manera, pero la hombría de bien de este San Josecino, que yo lo voy a seguir sosteniendo, es San Josecino porque la mamá es la que manda. ¿Cómo es? Sale, vuelve con su nave averiada y él es alcanzado con un proyectil y estaba herido. Entonces es como que él ya había cumplido, lo dejaban que se volviera. Y bueno, ahí está la parte heroica, no quiso, e incluso casi desobedeciendo volvió a salir a hacer su parte que él estaba convencido que podía seguir. Bueno, lamentablemente en el aire lo derribaron, lo destruyeron, ¿no? pero él alcanzó a derribar una flota, un barco porque de ellos, ¿no? la aviación fue fundamental, la parte de aviación fue fundamental en la guerra de Malvinas. Sí. Todos esos héroes alados seguirán a la derecha de Dios, porque justamente no hay cosa más importante que un ser humano dé la vida por otro, por amor a la patria. Él fallece un 8 de junio, ¿no? Unos días antes de esta máxima resistencia. Claro, justamente, porque bueno, Malvinas fue, todo el continente de Malvinas, toda la parte de Malvinas estuvo siempre activo en la parte de, sí, bueno, están donde se producían escaramuzas, o sea, había, pero cuando llegó el momento de que incluso los mismos ingleses reconocen que podían perder esta guerra y no les convenía, ni políticamente, ni de ninguna forma les convenía, entonces se llega a un acuerdo, porque no fue una rendición, sino un acuerdo de en alto el fuego. Ajá. Entonces, Malvinas puede pasar mañana de nuevo. O sea, no hay no hubo una rendición, sí hubo una condición para ese tipo de cosas. Incluso los mismos ingleses tuvieron la verdad que fue lindo enfrentarlos. Fue lindo enfrentarlos porque tuvieron una altura, un respeto hacia el soldado argentino, como el soldado argentino lo ha tenido en una guerra desigual. No sé, o hay cosas que decir, bueno, no pueden ser. También hubo otros que no pasó, que no hubo ese respeto. Hay crímenes de guerra que están dando vuelta que justamente llevan su tiempo y estarán algún tiempo más porque eso ya pasa a ser parte de los militares, que ellos son los que están encargados de ese tipo de cosas. Claro. Pero sucedían cosas, y muchas cosas, en el 82. Y bueno, una de las tantas fue esta. Owen Kripa también, también con su nave, que es de acá. Bueno, nosotros nos llegamos a conocer personalmente, pero él también es profesor. Si algún día tengo la oportunidad, lo vamos a invitar para que venga, porque tiene una historia de vida impresionante. Él se quedó sin nada después de Malvinas, perdió casa, perdió todo por ayudar a los que estuvieron en combate. Sí, sí. Entonces siempre sostuve que los que mandan tienen que estar a la altura de las circunstancias. Vos podés estar preparado o te podés dedicar a la carrera militar, pero tenés que tener condiciones, y una de las condiciones más importantes es que te dé el liderazgo. El oficial o suboficial que tiene liderazgo arrastra, puede llevar a su soldado a una guerra. ¿Por qué te digo esto? Porque manda cualquiera, pero líder no es cualquiera. Entonces, a veces nosotros, bueno, en este caso como soldado, veíamos esa parte, teníamos no íbamos improvisados solamente por decir. Hubo momentos que oficiales y suboficiales perdían la vida en la guerra en sí,
y quedaba un soldado a cargo de los demás. Sí, sí. O sea que tenía una responsabilidad. O sea, la responsabilidad ante el juramento de defender a la patria, como lo hicimos todos los soldados, nosotros cumplimos. El soldado cumplió. Cumplió, es más. Hoy me decís, vamos, voy. Porque ese respeto hacia las cosas, vos no estás respetando solamente una bandera con sus colores. Respetá a su gente. Es respetar a las personas que viven. Yo he ido a otros lugares, he estado en otros países, pero la Argentina es la Argentina. Claro. Yo vengo de una familia muy humilde. Mi papá era jornalero y mi mamá era ama de casa. Mi mamá se fue de esta vida sin saber que subiera un colectivo, por ejemplo. Yo cuando estuve en el regimiento sabía que mis padres no me iban ni nunca a verme, porque no tenían las condiciones y no había el efectivo como para que lo pudieran hacer. Pero esa parte, y si yo me hubiese tocado estar, porque siempre estuve, hubiera estado en combate, no, yo estoy seguro que no volvía. No volvía porque en mi condición me dice que yo rendirme no. Claro. Yo seguro que no venía. Daniel, ¿cuál es un poco tu objetivo aquí en San José de la Esquina? ¿Qué te gustaría que pase? La otra vez me acuerdo, el 2 de abril hablábamos de un museo, de algo que te gustaría formar. Contanos un poquito sobre eso. Bueno, mira, nosotros estamos armando un proyecto que vamos a presentar en la legislatura de acá de nuestro pueblo, porque como te dije antes, somos soldados pero seguimos siendo civiles y llevamos en nuestro corazón esa parte. También, y te cuento porque si no esto va a decir, hay personas que dicen, milico lo llevan, no, viví en Argentina toda mi vida, sé lo que pasó, soy nacido acá en San José de la Esquina, conozco a mucha gente, conozco y sé lo que pasó en Argentina. O sea, yo siempre sostengo que cada cual deberá hacer su mea culpa y una cosa no tiene que ver con la otra, si a lo mejor algunas personas la relacionan. El falcón verde no me lo tiren a mí porque no tengo, o sea, no es que le voy a esquivar al bulto, no le voy a esquivar al bulto porque, pero es para otro momento, es para otra cosa. Malvinas es algo determinativo en la persona, en mi persona, por ejemplo. Y te digo, después de Malvinas, los que volvieron en un silencio total, y los que no pudieron soportar se quitaron la vida. Sí, es verdad. Hubo más muertes que se quitaron la vida que las que hubo en Malvinas en sí. Y el caso Malvinas y la cantidad de soldados perdidos no es solamente en el terreno de Malvinas. En el área general Belgrano se perdió muchísimo. Esa gente, por favor, esos soldados, los que quedaron vivos, te lo pueden contar lo que sufrieron, o sea, que lo que se vivió. Entonces el soldado estuvo a la altura de las circunstancias. Y nosotros sentimos que cumplimos y que vamos a seguir cumpliendo siempre por ese rol, porque nos quedó eso, de que mañana que Malvinas quedaran en el olvido, no porque hay sangre derramada. Claro. Y te digo, mira, te cuento, Boina Roja, un Boina Roja es intendente de Los Cargos. Ajá. Así que vos fíjate que se siguió, se siguió haciendo, malvinizando, se siguió cada cual en su... Yo fui metalúrgico, me jubilé después, bueno, tengo por un accidente laboral. Yo nunca fui a reclamarle nada al ejército, no tengo por qué, ni a ningún político, ni nada por el estilo. ¿Cuál es tu intención? ¿Qué es lo que vos pretendés que...? Y yo pretendo, por ejemplo, era que me le tirás, y te agradezco, es llegar con... hay que armarlo, estamos armando el proyecto para que tenga, o sea, los fundamentos que corresponden para que pueda ser viable. No me gustaría, por ejemplo, tener un museo de cosas que se puedan encontrar, sino tratar de que, si bien eso ayuda, un lugar, un espacio donde podamos
de traer a los que nos cuenten Bien. de primera mano lo que sucedió en Malvinas, porque aún hay muchos que están vivos y que tienen y que lo pueden hacer. Que no sea algo escrito solamente en un libro y que no quede. Bien. Porque vas a la historia nuestra, de nuestros héroes pasados, y la mayoría murió en el exilio, en la pobreza, el caso del general San Martín, cuántas cosas hicieron. De alguna manera para que los chicos, los más jóvenes, conozcan mejor la historia y de la mano de quienes y te pasaron digo, por esto, te ¿no? voy contando una cosa, te sorprendería si viera a los chicos el interés. Hay jóvenes interesados, jóvenes muy interesados que te vieron o que preguntan qué pasó, qué hiciste con... Yo fui un soldado más. Bien. Y lo voy a seguir siendo. Malvinas no se debe olvidar, eso sí. Entonces, no es porque digo que no se debe olvidar como una imposición. Sí, te entiendo. Lo digo porque lo siento, porque hay sangre derramada y porque es triste que otras personas se laven o se paren sobre la... Y hablar de Malvinas, de alguna manera, hablar es no olvidar, ¿no? Claro, hablar del justamente. tema, contar... Así que este video estaba preparado, junto con algunos otros más, para presentarlo dentro del proyecto. Pero viene porque, bueno, todos los 14, Claro. el Día del Soldado Argentino, en los 14, que es el Día de Máxima Resistencia, el 2 de abril tiene su importancia, pero nosotros nos lleva más el 14 de junio Bien. porque no te das una idea. Los correntinos, las personas, el orgullo patrio con que defendieron. Si vos charlas con ellos, te quedan te puede llegar a... O sea, no tiene palabras. Claro. Sale del corazón. Seguramente que hay muchas historias lindas para contar y ojalá se pueda hacer esa especie de museo, no como así con materiales, sino con experiencias, con historias, Claro. Para que esto no se pierda de alguna Sí, manera. no, y Daniel. justamente incluir dentro de la historia de Malvinas, la historia de San José de la Esquina también, los 300 años del fuerte, tantas cosas que tenemos Claro. para compartir. E incluso yo sigo yendo a los regimientos, al regimiento donde es mi segunda casa, sigo yendo, estamos bienvenidos, estamos en contacto incluso con el presidente, el ministro de Seguridad, Ajá. Carlos Presti, fue jefe nuestro en la 4ª Brigada Aérea, o sea que en algún momento hemos cruzado palabras, hemos entregado cosas, hemos conversado. Es una persona que aparenta una cosa, pero es sumamente fuerte, es un muy buen ejemplo a seguir. Por ahí, políticamente, voy a decir, bueno, Sí, yo pero te no- hablo a nivel Me ejército. quedó claro que vos no querés mezclar la parte política y no No, tiene nada que ver con eso. Daniel, nosotros te agradecemos mucho porque decidiste hacer este homenaje con tu letra, una letra muy linda, poniéndole imágenes muy fuertes, muy duras, y la intención de todo esto acá es no olvidar, que Malvinas no se olvide nunca, Ya. y que los jóvenes puedan tener un poquito más de conocimiento y que se pueda saber más de lo que realmente pasó. Y yo te agradezco a vos, a los chicos, a todo el estudio, por supuesto, esta oportunidad. Porque no todos saben, o sea, llega el 2 de abril y bueno, puede Sí. que Daniel diga algo, Daniel tiene una historia. Bien. Y yo la puedo, gracias a vos, gracias a los chicos, he podido contar un poco de todo lo que he vivido. Pero de este lado, la historia es una sola, pero de este lado se vivieron muchas cosas. Claro que sí. A donde caía un soldado, te cuento, caía una familia. Gracias, Daniel. Gracias por venir. No, gracias a vos y gracias a los chicos.